Cameron sabía que era mejor no meterse bajo el temperamento caliente de Hallie. Y desde que se convirtió en la nueva ama de la casa, se había perfeccionado en el arte de vivir tranquilamente, como un ratón, casi de forma invisible. La anciana se levantaba a las 6 de la mañana. Desde joven estaba acostumbrada y comenzaba a ocuparse de los quehaceres domésticos, preparar el desayuno, alimentar al ganado. Aunque, en los últimos 20 años, no había tenido más que un animal, una excepción, un cabrito llamado Aristóteles. Negro como el alquitrán, con carácter, como decían los vecinos. No mejor que el propio Lesac. Y también había un perro, ¿cómo no? De pelaje rojizo y marrón, desaliñado y ya viejo. Estaba por cumplir 15 años. Polkan. Cameron adoraba a su mascota y, si tenía oportunidad, estaba dispuesta a hablar largo rato de él, mencionando que aunque parecía un perro mestizo, en su linaje claramente había sangre de una antigua y noble raza guardiana. Polkan, por cierto, se negaba rotundamente a aceptar a Hallie como ama de la casa, y cuando ella pasaba cerca, siempre la recibía con un gruñido sordo. Y como su cadena, que limitaba su espacio desde la perrera, era bastante larga, Hallie se veía obligada a moverse por el patio siguiendo un recorrido complicado. Lo cual no aumentaba su cariño hacia Polkan. Cuando te canses, maldita. Hallie solía soltar frases como esa cuando el perro se cruzaba en su camino. El cabrito recibía aún más críticas, pero vivía como en semi-aislamiento, en el cobertizo, y Cameron lo sacaba personalmente para pastorear. En general, si alguien le preguntara a Cameron sobre su nuera, no diría ni una mala palabra. Pero no porque no tuviera nada que decir, sino porque no estaba acostumbrada a sacar los problemas de la casa. No quería destruir la familia de su único hijo. Por eso guardaba silencio, incluso con él, sobre lo que sucedía. Valentino había quedado huérfano de padre a una edad temprana. Su padre había muerto repentinamente de cáncer en su etapa terminal, que ya había sido diagnosticada por los médicos. Valentino fue un hijo tardío, nació cuando Cameron tenía casi 40 años, y, de hecho, fue un niño sorpresa, porque toda su vida los médicos, junto con su esposo, les habían asegurado que no podrían tener hijos. Y como Cameron amaba a su pequeño, lo consentía tanto que los conocidos y vecinos negaban con la cabeza. Se preocupaba tanto por el que apenas podía dejarlo salir solo por las puertas de la casa. Supongamos que salga por pan fresco a la panadería del pueblo. O juegue un rato con los chicos. Aquí, en las calles, por supuesto, no cerca del río. A veces eres muy estricta con él, pero sabes que todo seguirá igual, le decía su esposo a Cameron. Los niños consentidos no crecen bien. Pero Cameron, que apenas comenzaba a descubrir las alegrías y preocupaciones de la maternidad, aunque amaba mucho a su esposo, solo levantaba la mano en señal de desdén. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estoy convencida de que cada niño nace con un alma limpia, y si lo rodeas de cariño y cuidado, todo volverá multiplicado, respondía. Cameron había trabajado toda su vida como contadora en la granja colectiva. Y luego, cuando a principios de los 90 la granja y todo el sistema colapsaron, se fue a trabajar en la oficina de correos. Sin embargo, después de dar a luz a su hijo, su salud comenzó a fallar. Le dolían tanto las piernas y la espalda que a veces pasaba días enteros en la cama, mordiendo la almohada. Los médicos hablaban de la necesidad de un tratamiento costoso, pero, ¿de dónde iban a sacar dinero en una familia rural con un niño pequeño? Así que, al final, Cameron se acostumbró y decidió ignorar su enfermedad. ¿Qué más da? Ya es la edad, supongo que es normal. En general, Cameron estaba contenta con cómo había ido su vida y ni siquiera se arrepentía de no haberse mudado a la ciudad cuando tenía la oportunidad de hacerlo en su juventud. Esa oportunidad surgió cuando en una reunión familiar decidieron que Cameron debería ir a estudiar a una universidad en la capital para convertirse en gemóloga. A tu bisabuelo le hubiera encantado, estaría orgulloso de que en nuestra familia no se olvidara su oficio.
Cameron escuchaba educadamente este tipo de discursos de sus familiares y se encogía de hombros. Sabía mucho sobre su bisabuelo Harry, quien, por cierto, había dedicado toda su vida al oficio de la ciencia de las piedras preciosas, al igual que su propio padre y abuelo. Cameron fue una hija y nieta muy obediente, por lo que hizo todo lo posible para ingresar a la universidad con una beca y luego obtener su diploma. Sin embargo, nunca lograba acostumbrarse a la vida en la ciudad, tan ruidosa, agitada y extraña. En la capital, unos parientes lejanos se ofrecieron a acoger a la joven graduada mientras se establecía por su cuenta. Gracias a sus conexiones en la ciudad, Cameron consiguió trabajo en un museo. Le decían que todo le salía de maravilla, pero aún así, el nuevo oficio no le calentaba el corazón y le parecía vacío. A Cameron le resultaba insoportable imaginar que pasaría su vida así, observando piedras, descifrando sus misterios sobre la humanidad, su origen y clasificación. Sin embargo, fue el amor lo que la empujó a dejar todo y regresar a casa. En ese tiempo, Cameron aún no era la prometida de Patrick, el futuro padre de Valentino. Pero conoció a Víctor. Este hombre de 25 años era hijo de un hombre muy importante, cuya palabra tenía peso entre aquellos que compartían la pasión por las piedras preciosas y podían permitirse poseerlas. Víctor comenzó a trabajar junto a Cameron con su padre, Andrew. Este último, por alguna razón, empezó a poner a prueba a Cameron, es decir, comenzó a hacerle preguntas complicadas sobre las riquezas minerales de la tierra. La joven se sonrojaba, tartamudeaba incluso, bajo la mirada evaluadora y ligeramente burlona de Víctor. Pero llevaba la conversación de tal manera que su padre quedó satisfecho. Sí, reconozco que especialistas como tú son muy valiosos, podrías tener un gran futuro, dijo Andrew, y empezó a visitar más a menudo. Luego la invitó a tomar el té, alegando que quería mostrarle algunas muestras raras de minerales. La inocente belleza de pueblo no entendía las insinuaciones, y es que Andrew realmente se había encariñado con ella. Por su parte, Cameron había perdido la cabeza por Víctor y empezó a ir a su casa para trabajar con las nuevas muestras de la colección, solo para verlo más a menudo. El descubrimiento de que Andrew quería hacerla su amante mientras aún estaba casado, con la esposa viva, dejó a Cameron profundamente afectada. Un día, cuando se quedaron a solas en el enorme apartamento de lo que antes había sido una familia de comerciantes, ahora convertida en hogar de profesores, Andrew le confió sus intenciones. En ese momento, una mano extraña la agarró por la rodilla y unos labios calientes se posaron en su cuello. No pudo contenerse, le dio una bofetada al atrevido, se levantó y salió corriendo. Lloró mucho, pensando en lo desgraciada que era, y de repente todo se hizo claro. Se dio cuenta de que Víctor no la amaba, solo flirteaba con ella como lo hacía con otras chicas de su círculo. Y que él dedicaba su vida a una causa que entendía, pero que no amaba. Entonces, ¿para qué vivir lejos del querido pueblo natal, en esta ciudad ruidosa a la que nunca logró acostumbrarse? Cameron decidió regresar a casa. Al llegar, no la recibieron con pasteles, sino con un escándalo. La familia no entendía qué había pasado, cómo era posible rechazar la capital, ya habiendo terminado la carrera y comenzado a construir una carrera profesional. ¿Cómo podía de repente decir que sería contadora y punto? Pero respecto a la discordia familiar, la sabiduría popular resultó ser cierta, el tiempo lo cura todo. Con el tiempo, todos aceptaron su decisión. Cameron aprendió una nueva profesión, sus mejillas volvieron a sonrojarse, comenzó a reír y literalmente floreció. Entonces, se dio cuenta de que su vecino Patrick, que durante su ausencia se había convertido en un cosechador líder, era bastante atractivo. Y pronto se casaron. Y parecía que ahora sí, vivirían felices para siempre, pero ya en la vejez, como si todos los sufrimientos hubieran decidido llegar de golpe, para ver cuánto resistiría la anciana. Cameron ya estaba lista para maldecir el día en que ella y su hijo fueron al centro del distrito. Fueron invitados a la boda de su nieta y su tía segunda. Fue allí donde Valentino conoció a Hallie.
Cameron no la encontró de inmediato agradable, por lo que la anciana se reprendió, pensando que solo era celos maternos. El miedo de entregar a su hijo, que apenas tenía 25 años, a otra mujer. Porque Haley, huérfana criada por la familia, era tan callada, modesta y cariñosa. Rodeaba a Valentino y parecía solo notarlo a él. Pero él se enamoró, de forma abrupta, casi con rabia. Le dijo a su madre que todo estaba decidido, que se casarían. ¿Qué te pasa? ¿Te hechizó o qué?, le dijo Cameron en una ocasión. No hables mal de Haley, respondió Valentino, ofendido. Sí, hijo, pero no te enojes, es solo que todo es tan rápido. Tal vez deberían conocerse mejor. ¿Qué hay que conocer? ¿Crees que soy tan buen partido? ¿Y Haley me amó así, con todas mis imperfecciones, me compadeció? Cameron solo pudo negar con la cabeza. En las palabras de su hijo había algo de verdad. Lo que sucedió fue que, 5 años antes, Valentino había tenido un accidente con un caballo. No se supo nunca de quién fue ese deseo. Simplemente, un día se embriagaron con otros chicos hasta el amanecer, caminaron, cantaron canciones y salieron al campo. Allí pasaban cerca del corral que estaba en el prado inundado junto al río. Valentino, por apuesta, decidió que iba a atrapar un caballo y galopar sin silla. El caballo, al parecer, se asustó y por eso le dio una patada. El golpe le dio en el hombro izquierdo y al principio parecía que se había librado fácilmente, solo era una fractura. Menos mal que no fue en la cabeza. Pero luego se descubrió lo terrible. El hombro herido se había torcido hacia atrás y su brazo dejó de responder. Al final, el chico ya no pudo usarlo correctamente. Los médicos solo levantaban los hombros. Decían que eran necesarias operaciones, tratamientos, y ni siquiera estaba garantizado que tuviera algún efecto. Cameron no pudo volver a mirar tranquilamente a los caballos locales durante mucho tiempo. Siempre pensaba, ¿será este el que le dio la patada a su hijo? Sabía que el animal, en realidad, no tenía la culpa. Aún así, quedaba esa sensación que no podía superar. Y Valentino cambió. Comenzó a tenerle miedo a los caballos. No les tenía rabia, pero los miraba con sospecha. Cameron lloró mucho pensando que le sería muy difícil a su hijo encontrar una pareja, porque, bueno, ¿qué tipo de competencia sería él para los chicos sanos? ¿Encontraría a alguien que lo quisiera por su alma? Y parece que sí, encontró a alguien. Pero aún así, Cameron no estaba tranquila. Y como resultó después, cuando la nuera vino a su casa con su hijo, no era en vano. Haley rápidamente empezó a imponer sus reglas en todo. Incluso en lo que debería estar en la cocina, como la salero. No dejaba de repetirle a su marido que la suegra se metía con ella. Cameron se sentía muy herida porque su hijo casi nunca la apoyaba. No quería entender que ella no la regañaba, solo quería hablar. Al final, Cameron decidió dejarlo todo pasar. Lo único importante era que su hijo fuera feliz, que tuviera una familia. Ella ya había vivido lo suyo. Ahora, de alguna manera, se adaptaría. Pero pasó un año y seguir adaptándose parecía imposible. La nuera siempre encontraba algo por lo que quejarse. O le molestaba que Cameron le interfiriera en el sueño, o que ocupaba la cocina en momentos inapropiados, o que resultaba que debía darle dinero de su pensión. Y ahora otra vez no se entendían. ¿Qué es esto? ¡Bah! ¡Qué asco! Cameron suspiró y se apresuró a ir hacia el grito de su nuera. ¿Cómo pudo olvidarlo? Porque ella pensaba que la nuera iba a tomar su café. No podía comenzar el día sin él. Y Cameron había dejado sobre la estufa una cacerola con todo lo que había preparado para alimentar al chivo Aristóteles. Perdón, ya lo limpio. ¿Cómo dormiste? Dijo, sonriendo. ¿Y tú qué piensas? Respondió Haley, frunciendo los labios. De hecho, su mal humor por la mañana era habitual.
Y hoy, después del fin de semana, cuando tenía que regresar a trabajar, su estado de ánimo estaba aún peor. Ya está. Ya lo limpié, dijo la anciana, sosteniendo la cacerola aún caliente. Se apartó, dejando pasar a su nuera. ¿Y esto qué? Volvió a hacer una mueca, señalando los platos que quedaban sucios desde la cena. Están sucios. Tómalos y lávalos, suspiró Cameron. Mira tú, aquí empiezas. ¿Qué soy, la sirvienta ahora? No, querida. A la anciana no le gustaba la idea de un escándalo en un día tan soleado y claro. Pero tú vives en esta casa, y por lo tanto, lavar los platos de vez en cuando también es tu responsabilidad. ¿Y también mi responsabilidad cuidar a la inválida vieja? Respondió Hallie, enfadada. Me sueltan a su perro, no puedo ni pasar por el patio, todo les molesta. ¿Quieren que me divorcie de mi marido, sí? No, no lo van a lograr. Ya entendí que te has aferrado fuertemente a él, dijo Cameron, en voz baja, ya más para sí misma. Pero no había dado ni 2 pasos cuando, de repente, perdió el equilibrio y casi cae al suelo. La cacerola voló de sus manos, se estrelló y su contenido se derramó por el suelo. Cameron, en shock, miró hacia atrás. Había visto de todo, pero nunca que la empujaran así. Miraba a su nuera, cuyos ojos brillaban con maldad. ¿Cómo estoy cansada? ¡Qué hartura! Si no fuera por ustedes, Valentino y yo tendríamos una familia normal y ustedes son pura mierda. Quieren matarme, ¿verdad? La anciana, levantando las manos en un gesto inútil y sin poder hacer nada contra la alta y robusta Hallie, retrocedió, yendo hacia la puerta del pasillo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdóname, querida, no quería. Tropezó con su pie y chocó contra el cubo que estaba allí mismo. Ayer ya había pensado en limpiar la casa, quitar la suciedad que había traído la lluvia y también limpiar la estufa de restos de comida. No sabía cocinar con tanto cuidado Hallie. Pero se había torcido la espalda y no pudo terminar la limpieza. Tuvo que pedirle a la nuera que le trajera medicina para el dolor y un abrigo de piel para aliviarla. Acurrúcate y cálmate. Que se vayan al diablo. Con estas palabras, Hallie de repente levantó el cubo del suelo y lo volcó sobre la cabeza de su suegra. La anciana exhaló un suspiro, se agachó al suelo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Hallie estaba de pie al lado, respirando con dificultad, pero la ira que la había impulsado a hacer eso ya se había disipado. La chica se lanzó a levantar a su suegra. Ay, perdón, no sé qué me pasó. Vamos a limpiarte. Cameron sentía como si estuviera durmiendo. Su cuerpo no le respondía, apenas sentía como Hallie se movía a su alrededor, limpiándola con una toalla. La joven se disculpaba, pero Cameron comprendía claramente en ese momento, no había ni una pizca de arrepentimiento en Hallie. Simplemente no quería que Valentino, al regresar del trabajo, la encontrara en ese estado. A pesar de los problemas con su brazo, Valentino trabajaba todos los días, viajando al centro de la ciudad a la tienda de materiales. Trabajaba allí como obrero. Tenía suerte de que un conocido se encargara del lugar, así que le pagaban menos que el salario habitual, pero no lo sobrecargaban demasiado, permitiéndole hacer lo que sus fuerzas físicas le permitían. No hace falta, yo puedo, déjame en paz, déjame tranquila. La anciana se apartó de Hallie, apenas arrastrando los pies. Se fue a su habitación. Necesitaba cambiarse, limpiarse de las manchas sucias y grasientas en la cara, las manos, los hombros. ¿Y qué hacer con el cabello? También necesitaba lavarlo. El chivo tuvo que conformarse con otro tipo de comida. Desayunó solo pan seco. Luego Cameron alimentó a Polkan y después regresó a su habitación y dejó que las lágrimas fluyeran. No paraban, no se acababan. Finalmente decidió que no le diría nada a su hijo. Ya bastaba con sus preocupaciones habituales sobre los problemas con Hallie, aunque Cameron intentaba esconderlas solo por él.
Por la noche, cuando Valentino regresó, se sentaron a cenar en familia. Como si nada hubiera pasado. El hijo sonreía, contaba cómo le había ido el día. Resultó que en la tienda había llegado un pedido grande, incluso enorme. En resumen, alguien había comprado una casa junto al lago, detallaba Valentino mientras comía con apetito papas fritas con albóndigas. ¿A quién le podría interesar esa chatarra? Bueno, los trabajadores de la ciudad venían. Eso lo sabían todos. ¿Habían construido algo allí, una granja o algo así? Y ahora, en la casa estaban haciendo reparaciones, comprando lo más caro que había, lo que, por cierto, enviaban desde la ciudad. Hallie, ¿has escuchado algo sobre quién será nuestro vecino? No, respondió su esposa, encogiéndose de hombros, pero las chicas dicen que parece ser de la ciudad. ¿Y qué hace aquí? No se va a adaptar, es un citadino. Cameron se sintió aliviada de que su hijo no se diera cuenta de nada. En los días siguientes, la nuera, como si temiera que la verdad saliera a la luz, comenzó a tratar mejor a Cameron. Ya no murmuraba cuando la anciana estaba cerca, e incluso comenzó a lavar más seguido los platos. Así pasaron 2 semanas más. Poco a poco, los rumores empezaron a circular por el pueblo sobre un nuevo dueño en la casa junto al lago, o dueños, nadie sabía exactamente, pero todos estaban muy curiosos. Si Cameron hubiera podido leer los pensamientos y asomarse en la cabeza de su nuera, no se habría sorprendido al descubrir la verdad. Hallie no sentía un amor verdadero y cálido por Valentino. Él simplemente no le parecía tan malo. Tenía su casa en buen estado, era un hombre trabajador casi sin vicios, y lo más importante, estaba perdidamente enamorado de ella. Hallie sabía que era atractiva. Alta, algo ancha de hombros, pero con rasgos hermosos, ojos gris azules y cabello rubio oscuro naturalmente rizado, aunque solía teñírselo. Cuando era joven, incluso había pensado en ser modelo, pero en la agencia de la ciudad más cercana le dijeron que no aceptaban a nadie sin experiencia. Tenía que pagar primero por los estudios en una escuela de modelaje. En la ciudad, por cierto, Hallie había planeado obtener un título universitario, pero en su segundo año la expulsaron por varias razones, bajo rendimiento y ausencias. Y cuando regresó al pueblo, la chica se deprimió. ¿Qué novios podría encontrar aquí? Pero luego conoció a Valentino y pensó que, en realidad, él era una mejor opción que ser una invitada en la casa de los tutores de su ex. Buen día. El fuerte y aterciopelado voz de un hombre interrumpió sus pensamientos sobre su fracaso matrimonial. La chica levantó la vista del revista. Una publicación de moda y vida lujosa se levantó de la silla en la que se había sentado mientras no había clientes en la tienda. Hola. Respondió ella, sonriendo. Necesito hablar con el dueño de esta tienda, dijo el desconocido. Era muy alto y terriblemente guapo. Hallie solo había visto a alguien así en las películas. Definitivamente no era de por aquí y claramente era de la ciudad, porque llevaba un traje de negocios, claramente caro. Aparentaba unos 40 años y no llevaba anillo de casado. Todo esto lo pensó Hallie en un instante. El dueño no está ahora, dijo ella, parpadeando. Isen tiene el día libre, está en casa. Mañana estará aquí, quizás le gustaría dejarle algún mensaje. Déjelo, respondió él. Ustedes venden alimentos para animales, necesito negociar grandes y regulares entregas. Aquí está mi tarjeta, dijo, extendiendo un rectángulo de papel blanco cremoso. Gregory Clark, ¿está bien? Está bien. Hallie leyó en voz alta y sonrió de nuevo. Gregory, se lo transmitiré. Mi nombre es Hallie, por si acaso, puedes llamarme simplemente Hallie. La chica preguntó educadamente si necesitaba algo más. Tal vez, queso de cabra fresco de un productor local o galletas. Pero el misterioso y claramente sofisticado hombre agradeció la ayuda, se despidió y se fue. ¿Galletas, sí? Estás bien, dijo la voz de la segunda vendedora, Betty,
que ese día estaba trabajando medio turno junto a Hallie, porque había que recibir una gran cantidad de mercancía. Betty estaba apoyada en el umbral de la trastienda, sonriendo, sin entender. Esposa casada, sigues jugando a la gata. ¿Qué estás diciendo?, frunció el ceño Hallie, ajustándose el pañuelo blanco de encaje en el cabello. Un adorno tonto, en su opinión. Pero Isen pensaba que, con ese toque retro, su personal se sentía más cercano, lo que debería influir positivamente en las ventas. Solo soy una persona educada, siguió defendiendo su postura, o mejor dicho, sus suposiciones. Porque esa era Betty. Siempre encontraba cualquier excusa para esparcir chismes por el pueblo. Ajá, ya entendí. Entonces, es cierto. Ha venido. Betty añadió pensativa, claramente sabiendo que la seguirían interrogando. ¿Quién ha venido? ¿Sabes quién es? Su compañera sonrió. Luego, sin prisa, se acercó al estante de las conservas y comenzó a mover las latas de guisantes y maíz, colocando las etiquetas hacia adelante. A Betty le encantaba crear pausas dramáticas en las conversaciones. Mientras el oyente se quedaba intrigado y rumiando en sus pensamientos, ella podía sentirse mucho más importante. Este Gregory Clark es un empresario, dueño de una cadena de joyerías, así que él compró la casa junto al lago. Dicen que va a dedicarse a la agricultura. Bueno, quién sabe qué caprichos tienen los ricos. Solo que a veces abren resorts para otros millonarios. Pero eso lo sabremos pronto. Bueno, mi turno ha terminado, dijo Betty mirando el reloj. Voy a casa. ¿Y tú? Le dio un empujón juguetón a Hallie con el codo al pasar. Mira, no pierdas la tarjeta de visita de ese hombre. Esa noche, en un sueño extraño, Hallie soñó que se casaba, pero no con Valentino, sino con ese hombre, Gregory Clark. Él la guiaba por una alfombra roja, a lo largo de la cual se alineaban personas elegantemente vestidas que aplaudían, saludando a la hermosa pareja. Hallie veía en sí misma un vestido dorado largo hasta el suelo, las luces de las cámaras la deslumbraban y alrededor había fotógrafos. Gregory sonreía mientras la conducía a las puertas de una casa enorme. De repente, las puertas se abrieron y de allí salieron cabras, cerdos, ovejas y gansos. Hallie gritó en el sueño cuando los animales la rodearon. Las cabras chocaban con su cabeza, los gansos la picoteaban, tirando de su vestido. Y de repente, en sus manos aparecieron una pala y un cubo, sin saber cómo. Gregory se alejó, frunció el ceño y le mostró el dedo. ¿Qué haces parada, floja? Limpia después del ganado. ¿Qué más sabes hacer, tonta de pueblo? Hallie despertó sobresaltada por su propio grito. Se levantó de la cama empapada en sudor frío. Fuera, el amanecer se veía turbio por las nubes. Su esposo ni siquiera se despertó. Continuó roncando y, como descubrió, le había quitado toda la manta. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te encuentras muy mal?, preguntó Valentino durante el desayuno. Cameron se había levantado temprano para hacer pancakes, porque su hijo tenía el día libre. La familia se sentó a la mesa. Sí, me estoy poniendo débil. Cameron se deshizo de la pregunta con una broma. No veía sentido en hablar en detalle sobre su salud. De todos modos, no se podía hacer nada al respecto. Pero no quería darles razones a su nuera para regodearse. De repente, Polkan empezó a ladrar en el patio. La anciana saltó y se olvidó por completo de darle al fiel perro el primer panqueque. A Polkan le encantaban los panqueques, especialmente los con un toque dorado, tanto como los recortes de carne de res. Desde la ventana de la cocina se veía un poco la calle más allá de la cerca. Al asomarse, Valentino se sorprendió. Parece que alguien ha llegado. No esperaban a nadie en la familia. Cameron salió al patio. Yo también echaré un vistazo. Hallie salió tras ella, ya que de repente algo le parecía extraño. Y efectivamente,
Frente a la puerta estaba un robusto jeep negro con cristales ahumados, y junto a él, el mismo Gregory Clark. Hallie se quedó sin aliento. ¿Qué hacía él aquí? ¿Será porque le gustó? Pensó una idea loca que de repente le pareció razonable. Después de todo, los millonarios también son hombres. Pero luego, cuando su esposo empezó a moverse detrás de ella. Al ver que él también sentía curiosidad, Hallie descartó ese pensamiento. Probablemente, Clark quería saber algo más sobre las compras. Hola, perdón por la molestia, estoy buscando a Cameron Carter. Se dirigió a su suegra, y Hallie abrió los ojos sorprendida. ¿Está preguntando por esa anciana? Soy Cameron Carter, respondió la abuela confundida. ¿Y quién es usted? Me llamo Gregory Clark. Usted, señora Carter, puede ayudarme. Verá, alguna vez conoció a mi padre, Dr. Clark, y a mi abuelo, Andrew. La anciana se quedó pensativa. Algo titiló en su conciencia, un recuerdo olvidado desde hacía tiempo. Y de repente, lo recordó. Clark, claro, ese mismo hombre que... Lo recordaba, pero no reveló que esos recuerdos no le eran agradables. Pero no entendía, eso fue hace tanto tiempo, ¿y qué tiene que ver conmigo? Cameron se sintió confundida, y además, se dio cuenta de lo grosero que era mantener al hombre esperando en la puerta. Se apuró a abrir la verja. Oh, estoy tan vieja, pase, pase, hablemos dentro, pero con cuidado, con cuidado. Atrás. De repente comenzó a agitar las manos, apenas dejando pasar al invitado. Y como lo había olvidado, días atrás, alguien había hecho travesuras en el jardín vecino. Rompió los tomates, así que para proteger sus plantas, la anciana soltó a Polkan por la noche y por la mañana se olvidó de volver a ponerlo en su lugar. Y ahora, Polkan, demostrando claramente que recordaba que era un perro guardián, se lanzó hacia el hombre. Los que estaban en la entrada exclamaron y gritaron cuando el perro alcanzó su objetivo. Un enorme y peludo oso. Pero al siguiente instante, el animal ya estaba a su lado, moviendo la cola y gruñendo amigablemente, gimiendo. El extraño visitante se agachó a su lado y le acarició la oreja. ¡Qué bueno, buen chico! Recibes a todos, ¿verdad? Gregory se levantó y volvió a acariciar al perro en el lomo. Era evidente que en su familia había perros guardianes. Cameron se llevó las manos a la cabeza. ¡Oh, qué miedo! ¿Por qué? Es un perro, generalmente no acepta a los extraños. Tengo ese problema, sonrió Gregory. Me llevo bien con los perros, y el suyo, parece, es un buen tipo. Es cierto, pero aún así lo mantenemos así, dijo la anciana mientras devolvía a Polkan a su cadena. ¡Qué horror!, exclamó Hallie, acercándose rápidamente al invitado. Lo ha ensuciado. Lo siento mucho, perdón. Esa bestia la soltó Cameron otra vez, no sé por qué. El traje del hombre, en donde Polkan había tocado, estaba ahora decorado generosamente con pelo rojizo. No es nada. Solo me deshice de las huellas de mi nuevo estilo, bromeó Gregory. Lo limpiaré después. Pase a la casa, volvió a invitar Cameron. Valentino saludó al visitante. Le lanzó una mirada confundida a su madre, pero ella no sabía qué responder porque no entendía nada. Y Hallie se sentía muy avergonzada. Este hombre veía lo simple que era su vida. Esa mañana, la joven no se había maquillado ni siquiera peinado. Llevaba un conjunto viejo de punto con pantalones y una blusa suelta, por lo que se sentía como una persona desarreglada. El invitado no rechazó el té que Cameron le ofreció, elogió los panqueques que ya se habían enfriado, pero no perdió tiempo en hablar de negocios. Sin embargo, ni Valentino ni mucho menos Hallie entendieron nada más. Pero nunca trabajé realmente como gemóloga, dijo Cameron, encogiéndose de hombros. Abandoné la profesión. Pero sí trabajó algún tiempo y fue una de las mejores, y su tesis sobre el turquesa afgano, debo confesar, me impresionó mucho,
y fue una inspiración cuando yo escribía mi propia tesis. ¿De verdad es dueño de las joyerías Diamante Barón?, intervino Halley en la conversación. Sí, pero eso se puede considerar una actividad secundaria. Mi trabajo principal es buscar y vender piezas raras de joyería y minerales a colecciones privadas. No fue que me encontrara en un callejón sin salida. Más bien, ahora tengo en mis manos algo que podría ser muy valioso, pero no estoy seguro de que la piedra sea auténtica, es decir, que tenga el origen declarado. Y la persona, bueno, el cliente, que desea obtenerla, quiere garantías. Así que empezamos a buscar especialistas de alto nivel y nos dijeron que podíamos contactar con usted, Cameron. Hubo un silencio en la mesa. Valentino lo sabía, pero tenía una idea vaga de lo que su madre hacía antes de ser contadora. Halley, por su parte, no sabía nada de eso y ahora estaba completamente sorprendida. Vaya noticia. Su vieja y poco atractiva suegra había trabajado con diamantes y rubíes cuando era joven. Pero, ¿por qué dejó ese trabajo? Eso no era solo un empleo, era un sueño. Sí, probablemente podría haberse hecho rica si hubiera sido astuta y con carácter. Halley no podía aceptar esa historia solo como tal. Lo veía a través de la posible ventaja que pudiera obtener. Y estaba convencida de que, sin importar la ayuda que Gregory Clark necesitara de la anciana, él la recompensaría generosamente. Halley no iba a dejar pasar tal oportunidad para su familia. Entonces usted quiere decir que debería realizar una evaluación privada y autentificar las piedras, ¿verdad?, preguntó sorprendida Cameron. Pero parecía que algo en ella se despertaba. Porque antes de que se sintiera nostálgica por su hogar y, empujada por mi desilusión amorosa y una propuesta humillante, volviera, había trabajado un tiempo con pasión e interés genuino en su oficio. Y aunque esos momentos eran raros, entre otros en los que realmente no le gustaba, existían. Y ahora todo lo que sucedía parecía tan extraño, como si, en una habitación cerrada, abrieran una ventana y entrara aire fresco. Tendrá asistentes. Quiero involucrar a algunos expertos. Como puede imaginar, para garantizar la autenticidad al 100%. Pero usted será la principal y, por supuesto, le proporcionaré todo lo necesario. Se trata de zafiros brasileños, de la variedad Paraíba. Ella conocía estas piedras, algunas de las más raras de la tierra, fantásticamente hermosas en su pureza y transparencia, con el color del cielo primaveral claro, y valoradas si no contenían defectos, al menos tanto como los diamantes. Y, por supuesto, le pido que me ayude no de forma gratuita. Aquí tiene una compensación inicial por sus servicios de consulta, digámoslo así, de experta. El hombre sacó una libreta, un bolígrafo, y escribió en la hoja varias cifras seguidas de ceros. Vaya, no pudo contener su emoción Halley. Perdón, levantó la mano Gregory. Además de esta, digamos, tarifa fija, también se incluyen un porcentaje de la suma final de la transacción. Sí, no es una práctica común en mi campo, pero la situación es excepcional. Verá, estos topacios y zafiros son muy importantes para mi cliente. Serán un regalo de boda para su hija. Él me ha elegido como proveedor y no puede esperar a otros. Y además, Cameron, entiendo que esto es una oferta poco común y, por supuesto, puede pensar sobre ello, solo si le resulta conveniente. La respuesta, preferentemente, dentro de 2 semanas. El tiempo es limitado. Después de esto, la conversación pronto terminó. Intercambiaron contactos y Gregory se fue, aunque antes de irse, no olvidó acercarse nuevamente a Polkan, que claramente deseaba interactuar. Mamá, no sé, decide tú, dijo Valentino. Aunque esto es raro. ¿No hay otros especialistas en estas piedras? Cameron, mientras limpiaba la mesa, lo miró atentamente. Una piedra, especialmente una preciosa, no es sencilla, es compleja, y yo justamente era la más especializada en topacios y zafiros. Es una ciencia delicada, hijo,
a veces hasta me arrepiento de haberme alejado de ella. Quizás, de haberme quedado, la vida habría sido diferente. Las últimas palabras Valentino las ignoró. No le gustaban esas conversaciones interminables sobre el pasado. Él estaba más interesado en el presente. Pues sí, claro, es genial que ese millonario esté dispuesto a pagar tanto. Nosotros ni siquiera podemos arreglar el techo, y, en general, todos ellos son unos tontos allí. Con ese sentimiento terminó de expresar su opinión el hijo. ¿Qué? No tienen nada en qué gastar el dinero. ¡Qué tontería! Piedras, rubíes. Toma vidrio pintado, ni notarías la diferencia. No, esos tipos, que no ganan dinero con sus propias manos, no los entiendo. A diferencia de su marido, Hallie se mantuvo en silencio, pero tenía mucho en qué pensar. Y principalmente sus reflexiones giraban en torno a dos cosas. La primera, ¿cómo sacar más dinero si la suegra acepta? Y la segunda, ¿sería posible acercarse a este Gregory? Claro, en las revistas dicen que esos hombres siempre tienen muchas opciones, pero ¿quién sabe? Hallie decidió con firmeza, había que intentarlo. De lo contrario, seguiría viviendo en el pueblo y se volvería tan vieja y lamentable como su suegra. ¡Uf! Hallie se estremeció ante esa perspectiva. Cameron, por su parte, pasó esos días pensando mucho, sin poder tomar una decisión. Simplemente porque no estaba segura de sus capacidades. ¿Qué quedaba de sus conocimientos y su mirada clara? ¿Y cómo podría no defraudar a personas serias que esperaban garantías? Cameron sabía que si cometía un error aquí, las cosas podrían ir mal. Y no solo por tener que devolver el dinero, sino porque si la persona era importante, el cliente Gregory Clark, y no obtenía lo que quería. Tal vez él fuera una persona decente, o tal vez alguien que considera que su voluntad es la ley suprema. ¿Y si se enojaba? Cameron ni siquiera notó al principio que su nuera comenzaba a comportarse de manera diferente, ya no murmuraba cosas maliciosas mientras pasaba cerca, ni hacía ruido cuando Cameron intentaba dormir una siesta. ¿Qué te pasa?, le preguntó directamente, cuando Hallie nuevamente la llamó mamá por alguna trivialidad doméstica. Antes, recordaba, se comunicaban de otra manera. No entiendo de qué hablas. Solo pensé que no hemos llegado a ser cercanas. Pero somos una familia, así que decidí cambiar. Cameron simplemente negó con la cabeza. Claro, la vida había mejorado, literalmente podía respirar tranquila. Pero al mismo tiempo, había algo que no le gustaba de su nuera. Algo la ponía alerta, pero no lograba identificar qué. Pronto, Cameron fue a visitar a su amiga Gwen. Gwen era 4 años mayor que ella y, a pesar de tener 4 hijos y 7 nietos, los mantenía bajo control con mano firme, aunque todos vivían en la ciudad, a donde Gwen se había negado rotundamente a mudarse. Como siempre, Gwen estaba feliz de verla, la sentó a la mesa y le puso tanto dulce, galletas y bizcochos que habría alcanzado para una tienda de comestibles, y se fue a la cocina a preparar café. Gwen solo reconocía el café negro y lo servía generosamente con azúcar y especias. Cameron siempre, bajo su mirada ligeramente desaprobatoria, lo rebajaba con crema. Gwen escuchó atentamente el relato sobre la sorprendente visita del hombre, que era un conocido de sus nietos, no muy agradable, y rápidamente expresó su opinión. Acepta, pero no dejes que te tomen por tonta. Súbele un poco, no se va a empobrecer. Pero levantó el dedo y lo agitó frente a la cara de Cameron. Con ese tipo de dinero en casa, no lo guardes, solo en el banco, y sé firme con los niños. ¿De qué hablas? Ay, piénsalo tú misma. Gwen tomó un sorbo de café y mordió un trozo de chocolate amargo. ¿Crees que los niños no querrán sacarte algo? El dinero, ya sabes, también corrompe a los familiares. Y tu deber como madre es impedirlo. Ten cuidado, que pronto van a empezar. Te pedirán de todo, y si no das, será peor. Recuerda lo que te digo. Va, no te preocupes.
Intentó Cameron deshacerse de las sombrías predicciones de su amiga en tono bromista. Ya veremos cómo sale, al final son familiares. Mejor cuéntame, ¿qué se sabe de este Clark por aquí? ¿Por qué compró una casa? Pues, dicen muchas cosas. Gwen estaba al tanto de todos los chismes. Pero lo importante es lo que han visto. ¿Y qué han visto? Cameron intuía que su vecina tenía algo importante que contar y eso le atraía mucho. Pues mira, las ampliaciones parecen hechas para animales. Y hace poco llegaron unos chicos. 3 chicos y 2 chicas, bastante jóvenes. Los trajeron en un camión grande, como los de los caballos. Los niños, Timothy y Arnold, fueron a verlos. Trajeron caballos, pero no cualquiera. ¿Y qué caballos eran? Preguntó Cameron. ¡Qué horror! Son flacos, como esqueletos, apenas se veían enfermos, atravesados. Y ahora piensa, ¿para qué necesitas ganado enfermo? No sirven para trabajar ni para montar. Pues sí, es raro, estuvo de acuerdo Cameron y pensó que en su siguiente conversación con Gregory, que debía ser pronto, se aseguraría, de forma sutil, de que estaba planeando el aquí. Después de 2 días más de reflexión, Cameron finalmente decidió llamar. Pero Gregory no contestó, solo el contestador automático. Bueno, bien. La anciana dejó un mensaje diciendo que quería hablar con él. Pero no mencionó nada sobre la casa ni los caballos. Sonaba algo tonto preguntar eso en el contestador en lugar de en una conversación en vivo. En el contestador también decía que Gregory se había ido urgente por un par de días y que pedía que lo esperaran, que incluso los asuntos más urgentes tendrían que esperar. Mientras tanto, Hallie, tan pronto como supo que su suegra iba a trabajar, sintió que la vida era generosa. La nuera rápidamente fue al centro del distrito, al salón de belleza, renovó su corte de pelo y, con el corazón pesado, pero decidida, gastó el dinero que había guardado para reparar el televisor, para teñirse de rubia. Dijo que el televisor podía esperar, pero el millonario no. Sin embargo, no logró ser rubia platino. En el salón se disculparon, pero dijeron que ya habían advertido que sería inútil con el cabello que antes estaba teñido de negro. Era impredecible, y lo bueno fue que no se le cayeron con los productos agresivos. Al final, quedó algo aceptable. Hallie estaba furiosa. Aunque se parecía un poco a la paja, ya era tarde para cambiar algo. Aristóteles se había perdido. Cameron estaba parada en la parte trasera del jardín, mirando a su alrededor. Cerca, en la tierra, sobresalía una estaca con un trozo de cuerda, pero no se veía al animal por ningún lado. Aristóteles no era precisamente un animal bien educado, que entendiera todo como una persona, y solía hacer travesuras incluso en las situaciones más comunes. Por ejemplo, últimamente se apartaba del rebaño, se escapaba a algún lado y luego aparecía de repente. A veces se negaba a comer el alimento habitual, como si ya hubiera comido bien en otro lugar, y hoy, de nuevo. Suspira, la anciana comenzó a caminar hacia algún lugar en el patio. ¿Qué pasó? La llamó Gwen, que estaba sentada en una banca cercana. ¿A dónde vas corriendo? ¡Ay! Mi cabrito se escapó otra vez. Lo había atado en el jardín, mira, se está formando una tormenta. Decidí no dejarlo ir tan lejos para que no se resfriara. Pero en el jardín, cerca de la cerca, tengo un montón de maleza. ¿Y todavía te preocupas por ese cabrito como si fuera un niño? La reprendió Gwen con vehemencia. ¿Para qué? Mejor dile a Arnold que te ayude. Con esas palabras se levantó, cruzó la calle con energía y golpeó la cerca de una de las casas. Arnold, sal. ¿Qué? Apareció detrás de la cerca una cabeza rubia y rizada. Hola, abuela Gwen. Tan pronto como se le explicó el problema, Arnold aceptó inmediatamente. Aceptó con seriedad, como si fuera un adulto, y no perdió la oportunidad de presumir que conocía toda la zona y encontraría al cabrito. Más aún,
pensaba que probablemente se hubiera ido a su lugar habitual. ¿Qué lugar? ¿Cuál es ese lugar habitual de mi Aristóteles? Cerca de casa, junto al lago. Hay un agujero en la cerca en un lugar, pero es suficiente para que pase por allí. Se va allá y se come toda la hierba. Cameron sacudió la cabeza. El cabrito tiene que regresar a casa, eso es lo natural. No quiero que cause problemas en las propiedades de Gregory, con quien parece que tendré que trabajar. Yo te acompaño, dijo Cameron resuelta. Pues claro. Arnold se encogió de hombros. Tuvieron que ir, naturalmente, despacio, por lo que el chico a menudo corría hacia adelante y luego volvía saltando impacientemente. ¿A dónde tienes tanta prisa?, preguntó Cameron, jadeando. No sé hacerlo de otra manera, respondió honestamente. Finalmente, apareció una casa junto a la cerca. Alguna vez fue un gran edificio, construido en los años 60. La casa de ladrillo perteneció a una gran familia al principio. Luego, en los 90, fue transformada en una biblioteca, instalada por los habitantes del pueblo. Pero la idea no prosperó y el edificio fue abandonado. Sin embargo, ahora todo había cambiado. La casa, a simple vista, parecía rejuvenecer. Vamos, hizo un gesto con la mano, invitándola a seguir. Arnold se deslizó hábilmente entre las tablas donde la cerca todavía era vieja. ¿Qué se te ha ocurrido? Mejor toquemos. ¿Hay alguien aquí? Saldrá Ni. Solo un momento. El chico se emocionó y sin pensarlo, simplemente arrancó una tabla. Ahora sí, abuela, puedes pasar. Cameron solo suspiró y dudó un poco. Ya no era conveniente llamar a nadie, porque tendría que explicar la cerca rota, aunque no importaba que estuviera vieja, porque aún se mantenía. ¿Y si mejor se iba tranquilamente a buscar al cabrito y se iba sin llamar la atención? Aristóteles. Cabrito, ¿dónde estás? Comenzó a llamar en voz baja la anciana. Arnold, mucho más rápido que su compañera, ya había mirado un cobertizo, luego una construcción más, y de repente comenzó a agitar las manos, haciendo señales. Cameron se acercó. Era un gran cobertizo, pero ya adaptado para alojar animales, donde los olores a establo y el suave relincho de los caballos que percibieron a los extraños, los recibieron. ¿Por qué crees que está aquí? ¿Dónde más podría estar? Los otros cobertizos tienen candados y las paredes están intactas. ¿Y cómo hiciste todo eso? Nosotros, con Charlie, ya habíamos estado aquí antes, en secreto, sin permiso, ¿no? Bueno, no pasa nada, no queríamos hacer nada malo. Murmuró el chico algo avergonzado, y al llegar al último establo, saltó de alegría. Lo encontré. Cameron, al llegar, vio una escena sorprendente. Su cabrito estaba acostado junto a un potrillo. El pequeño caballo, de pelaje gris y con manchas blancas, dormía, con la cabeza apoyada sobre el lomo del cabrito. Aristóteles, al notar la presencia de su dueña, masticó en silencio y movió las orejas, como si dijera, no molestes, estamos descansando. Y Cameron no sabía qué pensar, porque, antes de este comportamiento, ese cabrito siempre se había mantenido apartado del rebaño, asustado si algún otro animal, incluso una cabra, intentaba acercarse, y mucho menos hubiera compartido un establo con otro. Buenas tardes, se oyó de repente una voz femenina detrás de ella. Disculpen, ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Arnold se escondió detrás de la anciana, y Cameron se sintió completamente avergonzada y culpable, y hasta pensó que si fuera más joven, tal vez habría tirado de la mano de Arnold y simplemente habrían salido corriendo de allí. Perdón, estábamos buscando a mi cabrito. Se escapó y, por alguna razón, terminó aquí. Así que es suyo. Una joven, de unos 20 años, entró al cobertizo. Era rubia, vestida con unos jeans desgastados y una camiseta. Pensábamos que ya era hora de buscar a quien pertenecía.
Según lo que contó la joven que se presentó como Wendy, parecía que Aristóteles había estado viniendo aquí últimamente. Y lo habían encontrado justo en este establo. Además, resultó que los caballos, todos delgados y enfermos, no estaban aquí por casualidad. Gregory Clark había comprado esta casa y el terreno circundante para un fondo que se dedicaba a salvar caballos que estaban en circunstancias difíciles e insoportables. A veces los animales eran simplemente retirados y sus dueños ya no los querían, o incluso se les pagaba una compensación y luego se los cuidaba. Algunos encontraban nuevos, buenos y cariñosos dueños, mientras que otros, especialmente los más viejos, permanecían en el fondo hasta el final de sus días. Lo más sorprendente para Cameron fue enterarse de que su cabrito había comenzado a ir al establo donde vivía un potrillo muy débil llamado Neptuno, que había sido rescatado de un mini zoológico al aire libre. El potro apenas comía y parecía haber caído en lo que los humanos llamarían una depresión profunda. Sin embargo, desde que Aristóteles apareció, todo cambió. Los animales se hicieron amigos, y cuando Neptuno era alimentado junto con su nuevo amigo, se lanzaba a la comida con gran apetito. Luego, de nuevo, aceptaba salir a pasear con el cabrito. Intentamos seguir sus pasos, pero el cabrito tiene carácter, se escapaba al bosque y no podíamos alcanzarlo. Supimos que era del pueblo. Ya pensábamos en ir de casa en casa mostrando su foto para encontrar a su dueño. ¿Y para qué?, preguntó Arnold, claramente emocionado con toda la historia. Bueno, al menos para agradecer por tan maravilloso compañero. Y además, continuó cautelosamente la joven. Para preguntar si, de vez en cuando, podríamos invitar al cabrito a visitarnos, ya que Neptuno se ha hecho tan amigo de él. Abuela Cameron, no los vas a separar, ¿verdad? Comenzó a saltar Arnold, pidiendo tan lastimosamente que fue imposible no sonreír. Bueno, ¿y qué? Si no molesta, que vaya, se encogió de hombros Cameron. Ese mismo día, Gregory llamó a la anciana. Ella finalmente aceptó su propuesta. No se me ocurrió pensar en eso. Ah, claro, si es lo que prefieres, dijo la anciana, cuando Gregory le aclaró un detalle importante. La cuestión era que él había convencido a Cameron de que no solo evaluara las piedras inicialmente propuestas, sino también otros objetos preciosos. Y para eso, en realidad, se necesitaban varios días. Y, por supuesto, teniendo en cuenta la edad y el estado de la persona principal en este asunto, ni siquiera se podía pensar en simplemente ir a la ciudad varias veces. Por eso, Gregory invitó a la abuela a quedarse en su casa unos días. Mamá, ¿en serio vas a ir a la casa de alguien que no conocemos?, se sorprendió su hijo, que no es que estuviera en contra de Gregory, pero simplemente sentía aversión hacia él debido a que era una persona de una posición social completamente diferente. Y yo voy con ella, dijo de repente Hallie, sorprendiendo a la familia. ¿Por qué no? Sonrió tímidamente ante las miradas inquisitivas de su esposo y suegra. Después de todo, soy mujer, voy a cuidar de la abuela en caso de que se enferme en el camino. Y cuando tienes a un ser querido cerca, todo es más tranquilo en un lugar nuevo. ¿Y tú, querido, no serías capaz de quedarte unos días solo? Creo que podrás hacer unos huevos fritos, ¿verdad? ¿Qué dices? Valentino se sintió, algo ofendido, por alguna razón. Bueno, está bien, vayan las dos. Gracias, al menos la madre no decidió ayudar gratis, por viejas conocidas. Pero manténganse en contacto todo el tiempo, ¿entendido? Cameron no se opuso. Y hasta aceptó, por alguna razón. Dos personas siempre es más fácil. Incluso comenzó a revisar ligeramente su actitud hacia su nuera, que últimamente había mejorado. La anciana pensó que tal vez era solo una etapa difícil en la vida de la familia. Era necesario tiempo para adaptarse. Y ahora todo iría bien. Los preparativos fueron rápidos. Las cosas no ocuparon más que un par de maletas ligeras. Cameron dejó instrucciones claras a su hijo sobre cómo alimentar a Polkan,
Aristóteles, y también explicó la situación con las visitas del cabrito al establo. Valentino escuchó atentamente lo primero, pero lo segundo lo hizo rascarse la cabeza, porque, en su opinión, eso era completamente absurdo y una tontería. Gregory fue a recoger a las mujeres personalmente. El viaje a la ciudad fue largo, pero casi no resultó agotador. El hombre vivía en una casa privada, pero dentro de los límites de la ciudad. Básicamente, era una mansión, pero sin la pomposidad exagerada. Cameron estaba un poco nerviosa, ya que no le había dicho ni una palabra a Gregory ni a su hijo sobre que el abuelo de Gregory no solo fue su jefe, sino también alguien que, por decirlo suavemente, se comportó de manera muy desagradable. Y en realidad, para Cameron era impensable contar algo así, ya que era algo muy personal, y además había sucedido hace tantos años. Pero lo que más le preocupaba era encontrarse con Víctor. Sí, no tuvieron un romance, pero, como se diría en los libros, hubo coqueteo, y aún así. Sin embargo, ninguna de sus peores expectativas se cumplió. Cameron, aunque no pudo reconocer de inmediato al hombre canoso, delgado y viejo como aquel joven alto y guapo que había embelesado a su ingenua cabeza de joven, pronto se acostumbró a la nueva apariencia. ¿Qué se le iba a hacer? El tiempo cambia a todos. Resultó que Víctor ya había enviudado y no quiso casarse de nuevo. Naturalmente, para celebrar el reencuentro y el comienzo de todos los negocios, se sentaron a tomar té. Hablaron de todo, piedras preciosas, noticias científicas y campos relacionados, y también de la vida en el campo. Los años cambiaron la apariencia de Víctor, pero aún sabía cómo mantener una conversación sobre cualquier tema. Para usted, como valiosa invitada experta y su acompañante, hemos preparado las mejores habitaciones, le guiñó Víctor antes de llamar a la sirvienta Jen para que acompañara a las invitadas. Al día siguiente, todo comenzó. Cameron se sentía genuinamente nerviosa, temía olvidar lo más importante en el lugar, que quizás los conocimientos que habían estado dormidos en su mente durante décadas no serían de utilidad. Pero resultó que bastó con tocar las joyas de la tierra por primera vez para que todo quedara claro. Cameron se sintió incluso mejor, como si se hubiera rejuvenecido. Trabajaba con tanto fervor que no notaba el paso del tiempo. Mientras tanto, Hallie tenía otras preocupaciones. Evaluó al padre de Gregory, viudo, pero no iba a hacerlo, era demasiado viejo. ¿Por qué, si hay un heredero tan prometedor? A Hallie le iba bien, su suegra, como si no notara, empezó a usar ropa que no se ponía en la casa del campo. Faldas más cortas, escotes más pronunciados. Hallie constantemente encontraba excusas para preguntar algo a Gregory. Y cuando se encontraba cerca de él, sonreía, reía y hacía todo lo que, en su opinión, podría seducirlo. Mientras tanto, Valentino descubrió la verdad de que vivir solo no era tan fácil, y no se trataba solo de los problemas con su brazo. Al final, aunque no estuviera bien, se podía acostumbrar a eso. En casa, todo estaba demasiado tranquilo, vacío, solitario. El trabajo lo salvaba. Pero los fines de semana, pasaba viendo la televisión. Tuvo que cancelar la visita de un reparador. Cuando fue a mirar el lugar donde guardaba el dinero con su esposa, estaba vacío. Y cuando llamó para preguntar dónde estaba, Hallie le dijo que había sido urgente y que lo explicaría todo cuando regresara. Valentino solo se encogió de hombros. Bueno, que sea. Tal vez debería leer un libro. Hace tiempo que no cojo uno en las manos. Pero en cuanto se sumergió en la historia de cómo valientes marineros navegaron hacia el Nuevo Mundo, un insistente balido interrumpió su lectura. En el umbral apareció una chica rubia que sostenía a Aristóteles por el collar. Pero el cabrito, al parecer, sintió que ya estaba en casa y, por lo tanto, olvidó las buenas maneras, se soltó de sus manos y comenzó a corretear por el patio, desordenando el montón de leña y volcando un barril de agua de lluvia. Finalmente, después de un buen esfuerzo conjunto, lograron encerrarlo en el cobertizo. No nos hemos presentado, dijo la chica,
aún respirando agitada por la confusión y la risa, tendiendo su mano delgada adornada con una pulsera de cuentas de colores y plumas de aves. Wendy. Resultó que su madre había acordado con ella que, cuando fuera posible, Wendy llevaría al cabrito de vuelta a casa para que Valentino no tuviera que ir a buscarlo todos los días. Claro, había otra opción, dejar a Aristóteles regresar solo, pero Cameron pensó que era mejor que volviera bajo la supervisión de alguien, explicó Wendy. Valentino, respondió el hombre que se quedó como el encargado en la casa. No estaba divertido, y además recordó que había puesto a calentar las sobras de sopa, que, según el olor que empezaba a salir de la casa, ya no eran comestibles. El hombre corrió hacia la casa, pero todo estaba claro. La olla con el contenido ennegrecido fue a la basura. Pero eso no fue todo. En la estufa vecina, Valentino había dejado calentando la avena con mantequilla para Polkan, que había quedado guardada en el refrigerador y también se había echado a perder. Parece que debo disculparme. He perdido tus primeros y segundos platos, suspiró Wendy. Lo segundo lo cocinó la madre del perro, lo dejó, explicó Valentino con cara sombría mientras abría la ventana para ventilar. ¿Y ahora qué vamos a darles de comer? Bueno, no sé, tal vez leche con pan, sugirió Wendy. ¿Estás loca? Polkan tiene problemas estomacales, no puede tomar leche. Y tú, veo que sabes mucho de él, comentó Valentino con una sonrisa irónica. Bueno, Cameron me contó. La chica sonrió y se quedó pensativa. Un momento, ya vuelvo, tengo una idea, canturreó y salió disparada por la puerta. Valentino no entendió qué había sucedido. Pero no tuvo tiempo de ordenar, preparar el té y cortar el embutido para los bocadillos, cuando la chica, rápida, demasiado brillante y positiva, regresó con una bolsa de comida seca para perros y una pila de bandejas plásticas con comida que aparentemente era para humanos. Valentino protestó, dijo que no era necesario, gracias, pero Wendy fue firme y aseguró que el pobre animal no debía quedarse sin comer y que el dueño de la casa, bueno, también se había quedado sin cena por su culpa. Si te incomoda tanto, me uno, dijo Wendy, sonrojándose. Yo también no he cenado aún. Pensando que era más fácil aceptar que seguir rechazando, Valentino sacó los platos para 2 personas. La comida que trajo la chica resultó ser sorprendentemente deliciosa. Albóndigas, ensalada, pastel dulce, todo aparentemente casero. Mientras cenaban, Valentino tuvo la idea de que a Hallie le vendría bien aprender a cocinar mejor. La conversación fluyó fácil mientras cenaban. Wendy le contó sobre sí misma. Tenía 24 años, se había graduado en veterinaria, había venido a pasar el verano aquí porque era una excelente práctica, además de ser una buena oportunidad para alejarse del bullicio de la ciudad. Valentino no solía quejarse de su problema con el brazo, pero de alguna manera, Wendy se enteró. ¿Y tal vez deberías acercarte a los caballos?, preguntó tímidamente. ¿Qué? Valentino no entendió a qué se refería. Resultó que Wendy hablaba de un método en el que una persona, tras sufrir una dura lesión, se enfrenta voluntariamente al objeto de su miedo y, a través de eso, libera el pasado y, lo más importante, obtiene la oportunidad de vivir de manera más plena y vibrante. La chica dio el ejemplo de un surfista que, después de un ataque de tiburón, no solo regresó a surfear, sino que también hizo un buceo seguro con tiburones blancos, donde los turistas son bajados al agua en una jaula de acero. Bueno, si alguna vez lo deseas, ven a vernos, tenemos caballos tranquilos y dóciles, dijo Wendy al final. Pero Valentino, frunciendo el ceño con mucha intensidad, se apresuró a rechazar la oferta como si no tuviera nada más que hacer. Sin embargo, esa misma noche no pudo dormir, pensando que tal vez, en las palabras de esa chica tan brillante como una mariposa, había algo de sentido. El día siguiente fue festivo, y Valentino, prometiéndose a sí mismo que seguramente se arrepentiría 1000 veces de ello, decidió visitar el hábitat de los caballos especiales y necesitados de cuidado. La obra allí estaba en pleno progreso,
pero Wendy encontró tiempo para él. La joven organizó una pequeña excursión para sus invitados, contando la historia de todos los habitantes. El corazón de Valentino se apretó al ver a esos animales. Ahora están a salvo, bien alimentados, mimados. Pero parece que en sus grandes ojos queda congelada la cruel experiencia que vivieron. Y aquí está tu man. Ella lo acercó a un caballo negro. No tengas prisa, empieza con algo pequeño, sonrió y le pasó a Valentino una pequeña manzana. Tu man tiene carácter, pero por las manzanas hace de todo. A Valentino lo último que le apetecía era parecer un cobarde ante los ojos de alguien, pero ahora extendió la mano y, en el último momento, la retiró. No puedo, simplemente no puedo. Negó con la cabeza, a punto de dar media vuelta y marcharse. Después de todo, había vivido hasta ahora sin esas terapias ecuestres y había sobrevivido, de alguna forma. Pero Wendy se interpuso en su camino. Puso su pequeña mano en su hombro y le miró a los ojos. No te rindas. Inténtalo otra vez. Vamos a hacerlo juntos. Y esta vez, cuando él extendió la mano con la palma hacia arriba, sus dedos fueron sostenidos por los de Wendy desde abajo. Así, suavemente, todo está bien, es solo una manzana. No estaba claro a quién estaba tratando de calmar, si al caballo, a la persona o a ambos. Si alguien le hubiera pedido a Valentino que describiera sus sentimientos en ese momento, se habría enredado en las palabras. Había tanto. El miedo se transformó en sorpresa y asombro cuando las suaves y cálidas yemas de los labios del caballo rozaron su palma. De repente, vino un claro entendimiento, como el sol que aparece después de la lluvia, ese caballo no era peligroso. Y en realidad, lo que había pasado no significaba que los caballos, en general, fueran peligrosos. Eran hermosos. La belleza y la grandeza que antes no había notado, las había estado ocultando bajo el miedo y su propia debilidad. Esa noche, Valentino regresó a casa con un estado de ánimo completamente diferente al que había salido. Llamó a su madre y a su esposa para saber cómo estaban, y pensó que a su madre le agradaría saber que se había librado de su miedo de toda la vida hacia los caballos. Pero de eso se lo contaría ella en persona. También esa misma noche, después de hablar con su esposo, Hallie comprendió que era hora de actuar. De lo contrario, tendría que regresar al pueblo. Y ahora, al echar un vistazo a esa vida rica, entendió lo mucho que la deseaba. La joven eligió la hora en que su suegra ya se había acostado y el viejo, el padre de Gregory, dejó de caminar por la casa. Se arregló, se puso lo más seductor que tenía. Una camisa de seda negra y, a juego, un camisón con encajes. Se onduló el cabello con bigudíes, luego lo peinó, se pintó los labios con un rojo brillante y ensayó frente al espejo expresiones seductoras. Sabía que Gregory estaría hasta tarde en su despacho. Sí, adelante, dijo él cuando ella tocó la puerta. Gregory pensó que era su padre, o quizás Cameron, quien le había confesado que estaba muy nerviosa por cómo irían las cosas. Aquel día esperaba un informe más de un laboratorio independiente que confirmara que las piedras no habían sido cultivadas en condiciones artificiales, es decir, que no eran de origen sintético. Y al día siguiente se podrían entregar al cliente. Pero Gregory nunca imaginó ver a Hallie en ese estado. El hombre abrió los ojos de par en par y se quedó sin palabras cuando ella entró en el despacho, moviendo las caderas y lanzándole miradas extrañas. Sin embargo, Hallie entendió su aturdimiento de una manera muy distinta. Gregory, suspiró, lamiéndose los labios. Necesitamos hablar. Unos pasos y se puso junto a él, se dejó caer sobre la mesa. Esto no puede seguir así. ¿Qué? El hombre no había podido decir dos palabras cuando Hallie le rodeó el cuello con los brazos, quedando a una distancia indecentemente cercana. Me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi, exhaló, intentando sonar sensual, pero su voz salió ronca. Enseguida supe cuán fuerte, pero solitario eras. Supe que no podría vivir sin ti. Mi marido, él.
Hallie, escúchame, no quería, no sé dónde di pie a esto, intentó apartar las manos de ella, pero parecía una tarea difícil quitarse esas manos de encima. Gregory no sabía qué tipo de arte femenino tan predador era ese, pero entendió que Hallie, de alguna forma, ya se había sentado sobre sus rodillas. Mi marido es un inválido, no puede hacer nada, pero tú. Quizá ella quería deshacer el nudo de la corbata, pero lo hizo torpemente y el nudo se apretó aún más. Gregory ya comenzaba a enfurecerse. Quiero ser tuya, pertenecer a ti sin reservas, susurró ella, mientras cerraba los ojos. En ese momento, al hombre le fue posible despejarla, ponerla de pie y alejarla con los brazos extendidos. Y justo en ese instante, alguien volvió a golpear la puerta. En la mirada y la expresión de Hallie desapareció toda la suavidad, ahora estaba aterrada. Gregory. Solo quería confirmar algo sobre las piedras, se oyó la voz de Cameron. Por favor, suplicó Hallie, no tiene que hacerlo. Gregory sonrió de forma macabra y luego hizo un gesto hacia la otra puerta de la habitación. Vete, la puerta al pasillo, gira a la izquierda y llegarás a las habitaciones donde los han alojado. Rápido. Y después de que Hallie desapareciera, Gregory suspiró por un momento, cerró los ojos, sabía que debía tomar una decisión aquí y ahora, sin demoras. Pase. Y luego, cuando Cameron entró, habló con ella sobre las piedras. Nada realmente importante, solo algunos detalles menores. Gregory no tenía ninguna duda sobre el éxito de sus planes. Al día siguiente, como se esperaba, el cliente recibió sus piedras y Gregory, el pago completo, del cual la cantidad correspondiente en concepto de comisión fue transferida a una nueva cuenta abierta especialmente para este caso a nombre de Cameron. La anciana siguió el consejo de Gregory y su padre de que no se asociara ninguna tarjeta a la cuenta por razones de seguridad. Sobre lo sucedido en la oficina, Gregory decidió guardar silencio hasta que se resolviera lo relacionado con las piedras. Pero luego, el día antes de que Cameron y Hallie regresaran a casa, decidió tener la difícil pero necesaria conversación. Y no solo una conversación. En la oficina, las grabaciones de audio y video se realizaban las 24 horas. La cuestión era que en la oficina había una caja fuerte que contenía ciertos objetos de valor, así como documentos especialmente importantes. Gregory comenzó de forma indirecta, diciendo que no quería hablar mal de la familia de Cameron, pero que tampoco podía callar al respecto porque lo ocurrido podría amenazar directamente el bienestar de la familia. Y, para su sorpresa, la anciana escuchó todo tranquilamente. ¿Puedo ver? Quiero ver el verdadero rostro de la nuera, preguntó ella en voz baja. Sí, por supuesto, puedes, respondió Gregory, y, girando el monitor hacia Cameron, comenzó a reproducir el video. Y aunque él no hizo nada en el video que pudiera avergonzarlo, Gregory aún sentía una increíble vergüenza. ¿Te parece mal si hablo con ella ahora? Preguntó Cameron cuando terminó el video. Antes de que regresemos a casa. Gracias por no dejarme verlo todo de golpe. Su corazón ese día dolía como si estuviera destinado a ser así. Estaré cerca, por si acaso el conflicto se vuelve demasiado fuerte y necesitas ayuda, sugirió Gregory, aún algo avergonzado. De hecho, en esa conversación, antes de ver las pruebas, Cameron le había contado que la nuera a veces era grosera e imparable. Como aquella vez que salió a verter agua sucia sobre la cabeza de Cameron. Tengo un buen abogado, puede ayudarte con el proceso de divorcio si decides aceptar la ayuda. Gracias. Mi hijo definitivamente lo necesitará. Cameron entendió perfectamente que no era la mejor opción, pero probablemente no había otra más adecuada. Así que entró en la habitación de Hallie, quien ya había terminado de hacer sus maletas, y le dijo que ya sabía todo. La nuera primero guardó silencio, pero luego, llorando y retorciéndose las manos, comenzó a gritar que Gregory había sido quien se había acercado a ella. Y por eso viniste a él vestida así, ni siquiera sé cómo, y te lanzaste de tal manera que él no pudo apartarte como si fueras un cardo de la piel de un perro.
Lo vi todo, en la oficina está grabado en video. ¿Qué crees que dirá Valentino? Las lágrimas de Hallie se secaron al instante. Ahora estaba furiosa. No paraba de escuchar cosas sobre sí misma y su hijo por parte de Cameron. Sin embargo, lo que había escuchado solo confirmó sus peores sospechas, que había estado tratando de ignorar durante meses, con la esperanza de que todo al final se resolvería y su hijo tendría una familia feliz. Bueno, vete con tu hijo, ese inválido, yo me voy de ustedes. No importa, encontraremos algo mejor. Y yo regresaré por mi cuenta, los autobuses siguen funcionando. Así fue como sucedió. Cameron viajaba sola en el coche de Gregory hacia el pueblo. Sabía que se avecinaban muchas dificultades, pero de alguna manera no sentía miedo ni soledad. Había llegado a entender que Gregory no solo la había invitado para trabajar, sino que también cumpliría su palabra. Sin embargo, lo que hizo su padre, Víctor, el día anterior, fue una completa sorpresa para la anciana. El día de la partida, él le dio a Cameron una canasta con flores. Preciosos jacintos rosa y lavanda. ¿Para qué esto? Frunció el ceño la anciana, al mismo tiempo que se sonrojaba por el regalo. Pero se sentía más halagada que otra cosa. Solo porque quería hacerlo. Soy viudo, no tengo a nadie a quien reprocharle. Decidí regalar flores a quien ayudó a mi hijo en un gran asunto. Y también, por si acaso, alegrar a una dama que, aunque le haya salido alguna arruga, sigue teniendo los ojos de una joven. Aristóteles. Mira lo que me regalaron. No, no es un caballero, solo un conocido, compartió Cameron, mostrando la canasta al macho cabrío. El animal no tardó en hacer su propia evaluación del obsequio floral, evaluándolo de la forma más evidente para él. Intentó comérselo. Claro, Cameron fue más ágil y le quitó la canasta. Valentino se sorprendió de que Cameron volviera sola. Pero antes de que pudiera entrar en pánico, su madre le explicó que Hallie ya debía estar en el pueblo, pues se había subido al autobús de tal o cual horario. ¿Se pelearon? Bueno, hablaré con ella, pero que no olvide que la dueña de la casa eres tú. No, no es eso, hijo. Créeme, si solo fuera eso, con gusto le cedería el lugar a Hallie. Pero siéntate, por favor, necesitamos hablar. Cameron no era de las que daban largas a las conversaciones importantes, así que dijo todo de una vez. Comenzó por decir que no quería destruir la familia de su hijo, y por eso había guardado silencio sobre todo lo que había hecho la nuera. Luego agregó lo más importante, lo que descubrió que Hallie en realidad no amaba a su hijo. Valentino no podía creer lo último. Decía que su Hallie no era así, que ella nunca. Entonces, la anciana tuvo que mostrarle el video. Gregory le había dado un teléfono moderno, un smartphone, mientras que Cameron solo tenía uno de botones. Fue doloroso, insoportable, ser testigo de cómo su hijo se enteraba de la verdad sobre la mujer que Cameron siempre había amado con todo su corazón. El hijo se acercó a ella cuando el video terminó. Mamá, no ahora. No, no me toques, por favor, de acuerdo. Cameron temía que Valentino fuera a buscar a su esposa infiel, que se armara un escándalo o algo peor, ya que Hallie ya había recurrido a la violencia física en otras ocasiones, pero resultó que el hijo no fue a buscarla. En cambio, se dirigió al otro lado, a la casa junto al lago, a los caballos. Más tarde, Cameron se enteró de que llegó tan tenso que Wendy se asustó con su expresión. Valentino le pidió que no le preguntara nada y que solo le dijera en qué podía ayudar. El trabajo en ese lugar nunca faltaba, y hasta tarde, ya bien entrada la noche, estuvo limpiando el establo y haciendo varios pequeños quehaceres. Luego se sentó sobre la paja que estaba allí guardada y, con el rostro entre las manos, permaneció allí durante 1 hora. Nadie le molestó, ya que estaba claro que el hombre lo pasaba mal. Luego, Valentino regresó a casa y se acostó a dormir, pero antes le dijo tranquilamente a su madre que al día siguiente iría a presentar la solicitud de divorcio.
Cameron se sintió aliviada de que él tomara esa decisión. Estaba contenta de que su actitud hacia Gregory hubiera cambiado. Ya no hablaba mal de él, de forma grosera, y además Cameron temía que Hallie comenzara a hacer escándalos. Pero solo apareció en la antigua casa una vez, para recoger algunas cosas. Naturalmente, lo que ocurría no podía esconderse de los vecinos. Sin embargo, incluso los más curiosos y cercanos no pudieron obtener ningún detalle picante. Madre e hijo repetían al unísono que el divorcio era un asunto estrictamente familiar, que simplemente no se llevaban bien y eso era todo. Gregory, como prometió, ayudó con el abogado. Pero resultó que el divorcio fue bastante sencillo. Y justo después de eso, Hallie se fue de la ciudad. Gwendolyn, que parecía ser la persona más informada de todo el pueblo, no tenía intención de hablar, pero dijo que Hallie había encontrado a alguien en una región vecina, un hombre solitario con una reputación dudosa. ¿Y cuándo tuvo tiempo? Sí, personas como ella, como el cardo, siempre encuentran algo a lo que aferrarse. Mejor cuéntame tú qué pasa con ese tipo, el que era tu primer amor. Ay, ¿y qué de primera? Solo nos conocíamos un poco. Vivimos toda una vida separados, y en realidad no hay nada que recordar en común. ¿Y las flores te las regaló solo así? Preguntó la vecina con desconfianza, entrecerrando los ojos con astucia. Bueno, fue por ayudar a su hijo, respondió Cameron con sinceridad. Pero ni siquiera a Gwen le contó la verdad, una verdad que, en realidad, nadie sabía, excepto ella y Valentino. Ni siquiera le dijo a su nuera, cuando parecían estar de acuerdo, cuánto había recibido por sus servicios en la evaluación de las piedras. Era más tranquilo así. Tal vez los millonarios agradecen así a todos, pero quizás haya algo más aquí. Llama a ese Víctor, llama, dile que llegaste bien, o quizás te dé pereza. Cameron no tenía pereza, y efectivamente llamó. Y entre los ancianos, que en verdad habían vivido largas y completamente diferentes vidas, sin cruzarse, ocurrió una conversación entusiasta y muy agradable para ambos. Víctor dijo que le agradaba mucho haber encontrado a alguien con quien compartir recuerdos pasados. Aunque fueran pocos. Cameron estuvo de acuerdo. El tiempo pasaba, el otoño se transformaba suavemente en invierno. Wendy se preparaba para regresar a la ciudad, con su familia. Wendy, ¿tienes tiempo? Valentino ya se había convertido en visitante frecuente de la finca. Y no solo ayudaba o traía al cabrón Aristóteles de visita. El asunto era que, gracias al dinero recibido por su madre, él también pudo ocuparse de su salud. Aunque al principio se negaba, diciendo que si los médicos no habían podido hacer nada con su mano hasta entonces. Pero finalmente Cameron logró convencerlo de que podía y debía intentarlo de nuevo. Y para no tener que buscar por sí mismos, ni perderse entre lugares dudosos donde tal vez solo cobrarían al cliente sin hacer nada, Cameron decidió pedir consejo a Gregory. Él no estaba ocupado y podía ayudarles a elegir los mejores especialistas. Ni la madre ni el hijo esperaban resultados rápidos. Pero pronto la primera terapia empezó a dar frutos. La mano se volvió más móvil, y el pronóstico sobre su estado después de la operación planificada para pronto era aún más prometedor. Y ahora Valentino sentía que era importante, que era necesario hablar con Wendy antes de que ocurrieran cambios tan significativos en su vida y antes de que ella se fuera. Juntos caminaron por el sendero que serpenteaba entre los arbustos, cuyas hojas rojas y moradas de otoño aún se mantenían. El hombre habló de lo agradecido que estaba con Olesia por ayudarlo a superar su miedo a los caballos, por ayudarlo a no perder el ánimo durante el difícil proceso del divorcio. Luego dijo que le resultaba difícil imaginar su día sin ver a Wendy. También le aseguró que no se trataba de su reciente divorcio, solo que así coincidieron las cosas en su vida. La joven lo escuchó, se detuvo, se giró para mirarlo directamente a los ojos. Sabes, en realidad nunca hablamos de esto. Y luego Wendy confesó algo. Dijo que había encontrado en Valentino a un amigo, a una persona a la que le alegraba haber ayudado.
pero eso era todo. Podían seguir siendo amigos. No más. ¿Tienes a alguien en la ciudad, pero no me lo dijiste? Preguntó él, confundido. No. Simplemente no estoy lista para una relación ahora, y no sé cuándo lo estaré. Ahora quiero concentrarme en mí misma, en mi trabajo, en mis pacientes, en los animales. Por muy egoísta que suene. Quiero pasar más tiempo con mi familia. Mi prima tuvo gemelos, y cuando regrese a la ciudad, voy a cuidar de ellos. En cuanto pueda. En resumen, tengo algunos planes para mi vida, pero, lamentablemente, no hay espacio para el amor en ellos por ahora. De verdad, siento mucho si esto te causa dolor. No, me alegra que lo hayas dicho todo con sinceridad, y tal vez sea lo mejor, porque no soy perfecto, sobre todo porque vi qué tipo de persona era Hallie. Temo que podría haberte decepcionado con el tiempo, que nos habríamos separado, y cómo habría sido entonces venir aquí, a los caballos. Porque quiero seguir viniendo, y creo que me empieza a gustar. Podrías venir, como siempre, pero probablemente yo no volveré aquí. Bueno, entonces, espero que al menos llames y escribas, dijo él, ya sonriendo, para continuar la conversación. No le dijo nada a su madre sobre esta conversación, porque entendía que ella ya había tenido suficientes preocupaciones últimamente y no quería añadirle más preocupaciones sobre la vida personal de su hijo. 2 meses después, Valentino pudo ir a la ciudad. Le hicieron una operación compleja en la mano. Naturalmente, ahora debía descansar por mucho tiempo. Pero afortunadamente, la pequeña familia tenía dinero para vivir. A veces a Cameron le parecía que, incluso si tomaban todo el dinero de la cuenta, los fondos que ganaron con la ayuda de Gregory, siempre quedaría una cantidad fantástica. Pero en general, la familia manejaba sus recursos con cuidado. Solo tomaban lo necesario, además decidieron reparar el techo, instalar un sistema de riego en el huerto, renovar el frigorífico y, por fin, reemplazar el televisor, no repararlo, sino comprar uno nuevo. Varios meses después, cuando las señales del clima indicaron que el invierno pronto llegaría a su fin, comenzaron a ocurrir algunos cambios en el pueblo. Y el caso fue que Gwen finalmente decidió mudarse a la ciudad con sus hijos. Su salud había empeorado mucho, y vendió su casa. Pero no a alguien del pueblo, sino a una persona de la ciudad. La nueva propietaria resultó ser una joven, mejor dicho, una mujer de 30 años llamada Mia, que había quedado viuda recientemente. Su esposo había muerto en un accidente de tráfico. La mujer se mudó al pueblo porque pensó que era la mejor opción para su hijo, el pequeño Elliot, un niño de 7 años que era muy delicado de salud. Los médicos coincidían en que necesitaba vivir estrictamente al aire libre, caminar durante largas horas, lo cual, por supuesto, no era posible en la ciudad. ¿Y cómo se las arreglará ella sola? Claro, tiene una buena profesión, es profesora de matemáticas. Justo lo que necesitamos. Y el hijo bajo su supervisión, claro. Pero ¿cómo se las arreglará, una mujer, con todo el trabajo de la casa? Comentó Cameron, quien ya había expresado su opinión sobre la nueva vecina varias veces. Valentino la escuchaba pacientemente. Se las arreglará, porque no vive en una isla desierta, dijo él de repente, mientras se ponía la chaqueta y los zapatos para salir. ¿A dónde vas?, se sorprendió su madre. Voy a hacer una visita a la vecina, le diré que si necesita algo, que no dude en pedir ayuda. No es un poco demasiado, hijo, dijo Cameron, aunque en el fondo apoyaba el gesto amable de su hijo. Demasiado sería quedarse aquí, aislados del mundo y hasta de los vecinos, respondió él con confianza y salió. Por cierto, Mia se asustó un poco al principio, preguntó si Elliot estaba haciendo travesuras y había saltado a la huerta ajena. Valentino se apresuró a tranquilizarla, asegurándole que Palcan, su perro, era completamente seguro. Al principio, Mia rechazó la oferta de ayuda. «Ay, no se preocupe, nosotros nos arreglamos», respondió algo avergonzada, pero luego añadió tímidamente, «solo si es con el porche,
porque me temo que algún día me romperé una pierna. Tengo, en fin, pasteles de grosella negra. ¿Qué tal un trueque natural? Me parece perfecto, sonrió Valentino, ya pensando qué herramientas necesitaría. También necesitaré otro pastel para el cabrón. Le encanta lo dulce. ¿Tienen un cabrón?, preguntó asombrado un niño pequeño que apareció en ese momento desde la casa. ¿De qué color es? Negro, como la noche, con una bandera pirata, le guiñó un ojo Valentino. Vaya. Mamá, ¿puedo ir a verlo? Elliot estaba realmente interesado. Hijo, no es apropiado imponerse así. ¿Por qué no? Si tú, mamá, lo permites, por favor. Mi mamá, ella sí me mostrará a Aristóteles. Qué nombre tan raro para un cabrón. Aquí tenemos un montón de animales inusuales. Hay una casa vieja cerca del lago, bueno, era vieja, pero la renovaron hace poco, y ahí tienen caballos, no caballos cualquiera, sino rescatados de malos dueños. Los cuidan, los rehabilitan, les enseñan a confiar de nuevo en las personas. Valentino no entendía muy bien por qué se había soltado tanto hablando con la vecina. Simplemente salía de forma natural. ¿Usted trabaja ahí?, preguntó ella. A veces ayudo como voluntario, explicó Valentino. Al final, el porche fue reparado y los pasteles de frutos del bosque fueron muy bien recibidos por Valentino, su madre, Aristóteles y Palcan. Mía resultó ser una mujer educada y modesta, y a Cameron le agradó de inmediato. Era amigable, generosa y sabía cómo tratar incluso a las personas con caracteres difíciles. Los pequeños alumnos de la escuela la adoraban. Sin embargo, Mía aceptaba la ayuda del vecino con cautela y poco a poco, siempre procurando no quedar en deuda. Mientras tanto, llegaron la primavera y el verano. Valentino desde el principio sintió que esta relación era muy diferente de la que había tenido con Wendy. Y no se trataba de que Wendy hubiera sido una especie de protectora, una persona que ayudaba a Valentino a liberarse de las cadenas del pasado, a dar el paso al presente y a descubrir el futuro. Aquí y ahora ocurría algo diferente. En algún momento, Valentino simplemente se dio cuenta de que no podía ver a la mujer vecina y a su hijo como personas ajenas. Se había acostumbrado a intercambiar al menos unas palabras con Mía todos los días, se había acostumbrado a que en sus días libres, los tres, Valentino, acompañado de Elliot, se fueran a la naturaleza. Incluso se sentía un poco orgulloso de sí mismo cuando les mostraba a los urbanos los mejores lugares para recolectar setas y bayas. Naturalmente, él y Mía se conocían mejor. Ella le contaba sobre su vida. Resultó que su esposo había sido su primer amor, con él soñaba pasar toda la vida. Y luego, cuando él falleció, se mantuvo fuerte, no cayó en una depresión profunda, solo por su hijo. ¿Y tú, cómo estás?, preguntó Valentino un día directamente. Estaban sentados en un banco hecho por la misma naturaleza, bueno, más bien, sobre un gran tronco de árbol que ya nadie de los aldeanos recordaba cuando había caído, pero que, un día, fue arrastrado hasta la orilla del río y allí se quedó. ¿Qué más da? ¿Cómo va a girar la vida? No quiero hacer planes, pero tampoco tengo prisa, no quiero decepcionarme, respondió ella. Después de esa conversación, con tan pocas palabras, Valentino decidió seriamente no apresurarse. Porque si realmente habían surgido sentimientos profundos, ¿qué les costaba probar que resistieran la prueba del tiempo, especialmente con una mujer con la que realmente quería pasar el resto de su vida? Eso debería ser muy fácil. Pero luego comenzaron a invadirlo varios pensamientos. ¿Y si en la vida de Mía y su hijo aparecía otro hombre, más seguro de sí mismo, que no iba a esperar? Esos pensamientos eran como la picadura de una abeja. Al principio, parece que no pasa nada. Pensarás, es solo un insecto que pica, que, en principio, es algo bueno. Pero luego llegan las consecuencias. Y entonces, Wendy regresó a los caballos. Simplemente, un día, cuando Valentino fue allí otra vez, la encontró en el establo.
Se saludaron, hablaron torpemente de todo un poco. En los últimos meses casi no habían mantenido contacto y ahora a Valentino le parecía que Wendy era una completa extraña. Pero todo cambió cuando comenzaron a hablar de los caballos. Incluso discutieron apasionadamente sobre qué alimentarles para que ganaran peso más rápido si estaban demasiado delgados. Al final, todo se convirtió en un juego infantil. Comenzaron a lanzarse paja con risas. Oh, hola. Perdón, no pensaba interrumpir, dijo Mia al escuchar el sonido. Valentino se detuvo al escuchar su voz. Ella estaba de pie, sujetando con fuerza su bolso, a unos pasos de la pareja que había salido torpemente y terminó cayendo en la paja. También cerca estaba Jack, uno de los empleados del fondo, que había traído a Mia. El fondo no hacía visitas guiadas intencionadamente, pero Mia era conocida como local, además ella había expresado su deseo de ayudar. En el jardín, que estaba en la parcela cerca de la casa, crecían manzanos en abundancia, y la antigua dueña de la mini finca había contado que daban muchísima fruta. A Mia no le gustaban las manzanas, y para que no se perdieran, decidió dárselas a quienes más las necesitaran. Además, en los últimos días, Mia había estado pensando mucho, organizando sus sentimientos, y estaba tratando de encontrar el valor suficiente para hablar con Valentino de manera honesta sobre lo que deberían decidir respecto a su relación. Porque Elliot se estaba encariñando mucho con él, y no quería que eso le causara dolor al niño si, por ejemplo, Valentino se casaba con otra mujer. Mia pensó que sería una excelente idea hablar con él aquí, cerca de los caballos que tanto le gustaban. Pero al ver la situación, decidió que había visto más de lo que necesitaba. Se dio la vuelta rápidamente, decidida a alejarse lo más rápido posible, a borrar de su mente, y lo más importante, de su corazón, todas esas tonterías. En su vida ya había un hombre más importante, su hijo, y lo demás era solo una tontería. Pero Valentino no la dejó ir. Espera. La alcanzó, la detuvo, sujetándola por la mano con firmeza pero con delicadeza. ¿Qué pasa? Nada, no quiero interrumpir, respondió ella. ¿De qué hablas? No entendió al principio, pero luego lo comprendió. Pensaste que yo vi Wendy. Esa es la famosa Wendy. Entonces, que todo vaya bien, dijo ella. ¿No prefieres que no sea delante de todos? Intentó calmarla cuidadosamente. No es que hubiera una multitud curiosa alrededor, pero definitivamente podían verlos y escucharlos. ¿Y qué? ¿Te preocupa tanto? Yo, en cambio, no me preocupo por nada, respondió Mia, molesta. En esos momentos, Mia desbordaba en la realidad más emociones que nunca antes se había permitido. Me alegra no haber cometido un error y no haber dicho lo que pensaba decir. Pero sí quería decir que con nosotros tenemos que tomar una decisión, porque esto no puede seguir así. Elliot se está encariñando demasiado contigo, ¿y yo? ¿Y yo qué? Preguntó Valentino suavemente, con ternura. Con cuidado, apartó de la cara de Mia un mechón de cabello que se había soltado de su peinado. Qué rizado es su cabello, como el pelaje de una zorra. ¿Sabías que me gustaría llamarte zorrita? Preguntó Valentino de repente, y eso hizo que la mujer dejara de lado su actitud protectora habitual. Al principio se quedó en silencio, perdida, mirándolo, y luego se echó a reír. No, y seguro. Seguro que eres un tonto. Bueno, perdóname, soy tan tonta. Ahora Mia estaba otra vez a punto de llorar. Tan tonta por haber venido aquí. Pero Valentino no entendía sus cambios de humor. Esa transformación lo inquietaba. Sentía un fuerte deseo de protegerla, de cuidarla de todo, incluso si la causa de su malestar era él mismo. Luego Mia comenzó a hablar. Hablaba tan rápido, saltando de un tema a otro, pero el hombre que estaba frente a ella y aún no le había soltado las manos, lo entendió todo. Comprendió lo que temía la vecina, que ya no era una vecina cualquiera, y lo que quería.
Y cuando Mia terminó de hablar, llegó el momento de que él también se abriera. Valentino no era muy hablador, pero logró explicar de manera clara y directa que, parecía, eso era el amor, aunque no el tipo de amor que da vueltas la cabeza. Y, en realidad, esto era algo más fuerte, sólido, que se guarda cerca del corazón y se comparte generosamente con quienes son más queridos en el mundo. Pero, ¿por qué no me dijiste esto antes? Probablemente, por la misma razón que tú te quedaste callada. Parece que ambos teníamos miedo. Miedo innecesario de algo que ya nos había pasado. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Mia. Creo que aún tenemos mucho de qué hablar, pero lo más importante sigue siendo lo mismo. Y también, creo que deberías conocer a Wendy. Nadie te podrá contar mejor sobre este lugar que ella. Cuando Valentino fue a casa de su madre y le contó lo que pasaba entre él y Mia, no fue una sorpresa para ella. Ya lo había sospechado. Era obvio para todos, sonrió Cameron. Ah, sí. Pero nunca lo mencionaste. Hijo, porque no veía sentido. Ya eres adulto, tienes tu vida. Los consejos y las opiniones personales no son necesarios aquí. Lo que pasó con Hallie fue diferente. Ahí sí que no pude quedarme fuera. Pero con Mia lo entendí enseguida, su situación es diferente. Cameron se quedó en silencio por un momento, pero luego decidió agregar algo más. Resulta que ella había estado preocupada por cómo Valentino iba a tratar a Elliot. Después de todo, él era un niño ajeno. Pero ahora, cuando todo estaba claro, su corazón de madre podía estar tranquilo al respecto. Por supuesto, ahora había muchos temas por resolver. Después de consultar todos juntos sobre que Valentino se mudaría a la casa de Mia, Cameron aseguró que todo estaba bien, porque los terrenos estaban a solo unos metros de distancia. Y aunque había la posibilidad económica para una gran boda, Mia no quería nada ostentoso. En su lugar, simplemente firmaron el acta de matrimonio y luego, invitando a algunos amigos cercanos, se reunieron en la casa de Valentino, que de hecho pasó a ser considerada la principal para ambas familias. Lo único que empañaba un poco la alegría de la joven familia era que Elliot tenía dificultades para acostumbrarse a la nueva vida, donde el tío Valentino de repente se convirtió en su padre. Sin embargo, el propio hombre no insistió y le dijo a Mia y a su hijo que no se sentiría ofendido si lo llamaban padrastro. Todo está bien. Solo que necesita un poco de tiempo. Ha sido mucho de golpe. Mudanza, boda, suspiró Elliot. Mamá, ¿y qué pasa con Víctor?, preguntó Valentino, dirigiéndose a Cameron. No era un secreto para él que a veces esa persona le enviaba flores. Y en ocasiones, incluso ella iba con él a la ciudad. Víctor llegaba en coche con su chofer y a veces pasaban el tiempo en exposiciones o en el teatro. Nada, respondió ella y explicó lo que quería decir con ese nada. Resultó que Cameron y Víctor se entendían y sentían lo mismo, habían vivido demasiado tiempo y demasiados acontecimientos para, sinceramente, tomar decisiones radicales ahora. Así que de matrimonio o incluso de un romance serio no se trataba. Pero decidieron ser amigos. Y a veces se encontraban, de esta manera. Pensamos en ir juntos a un sanatorio. O incluso al mar, al sur, compartió Cameron sus planes más recientes. Vaya. ¿No está tan vieja como para estar todo el tiempo en casa? Recibiré nuevas impresiones, quién sabe, tal vez viva 100 años más. Y lo más importante, por fin veré el mar. Reconócelo, hijo, siempre soñé con esto, pero no pude hacerlo en todos esos años. Entonces, ¿no es tarde ahora? Claro que no es tarde, mamá. Valentino estaba dispuesto a apoyar a su madre en todo. Y logró apoyarla también cuando rechazó una atractiva propuesta de Gregory, quien, a pesar de la edad avanzada de Cameron, estaba tan impresionado con sus logros en la evaluación de piedras preciosas que le ofreció un puesto como consultora independiente. Pero Cameron rechazó la oferta, pensando que lo que ya había hecho era suficiente.
Era demasiado agotador y la sensación de riesgo de equivocarse era abrumadora. En cuanto al dinero, parecía que lo que había ganado sería suficiente. Así que ni el hijo ni la madre vieron la necesidad de cambiar o romper la cómoda rutina diaria de su vida por algo tan emocionante y hermoso. Pero, en esencia, no lo necesitaban. Gregory aceptó esto con calma y solo le agradeció una vez más a Cameron por su ayuda en el complicado asunto. Ella lo apartó un momento y le mostró que lo entendía. Era una persona ocupada y de negocios. Pero aún así, Cameron le dijo que le aconsejaba y deseaba que un día pudiera organizar su vida personal. ¿Crees que es necesario? A mí, la verdad, todo me parece bien, dijo Gregory. Los años pasan, y no te das cuenta de lo importante que es tener siempre a tus seres queridos cerca. Creo que eres una muy buena persona. Y si levantas un poco la cabeza de tu trabajo, seguro que encontrarás a alguien que se convierta en tu amor más querido. Consideraré tus palabras como una buena predicción, sonrió Gregory. Pasaron unos 6 meses más. El paisaje alrededor del pueblo, conforme a la voluntad de las estaciones cambiantes, volvió a transformarse hermosamente, de manera única y, al mismo tiempo, esperada. Y llegaron cambios a la joven familia. Una mañana, cuando su hijo salió corriendo a jugar con sus amigos, Mia le confesó a Valentino que estaba embarazada. Esta noticia fue un shock para él, pero al mismo tiempo, fue el evento que lo hizo sentirse la persona más feliz del mundo. Naturalmente, se apresuró a contarle todo a su madre. Me alegra que tu familia ahora sea más grande, hijo. Solo puedes prometerme una cosa, dijo Cameron. Lo que sea. ¿Pasó algo? No, todo está bien. Solo prométeme que cuando llegue tu propio hijo, habrá suficiente amor de padre también para Elliot. Mamá. Valentino se indignó un poco. ¿Qué estás diciendo? Hace tiempo que ya lo considero como mi hijo. Vaya.